La varilla de control AP ejerce una fuerza F en el sector como se muestra. Determine tanto la componente XY como la componente NT de la fuerza. Las componentes NT se refieren a las componentes normal y tangencial. Recordemos que el eje normal siempre se dirigirá hacia el centro y la componente tangencial siempre irá tangencial, es decir, haciendo un ángulo de 90 grados hacia el eje normal. Para determinar las componentes en el eje X y en el eje Y, lo que deberemos hacer en primer lugar, podemos darnos cuenta que F actúa a lo largo de esta línea central. Es decir, que F hará un ángulo beta con el eje Y igual al de la varilla de control. Por lo tanto, se tendrá que la fuerza F hará un ángulo beta, siendo esto el eje Y positivo y esto el eje X positivo. Conociendo teóricamente el ángulo beta y la magnitud de la fuerza F, se tendrá simplemente que F vectorial será igual a menos la magnitud de F seno de beta en I y menos la magnitud de F coseno de beta en J. Con esto ya resolvimos la primera parte de nuestro ejercicio, encontrando su componente en Y y su componente en J, es decir, su componente en X y su componente en Y. De igual forma, para encontrar su componente en el eje normal y en el eje tangencial, desplazaremos este vector de fuerza en este punto, hacia este punto de aquí, en donde tendremos que esto es el punto O, esto es el ángulo alfa, y esta es la fuerza F. Si ahora trazamos nuestro eje normal, desde P hacia nuestro punto O, obtendremos este eje y nuestro eje tangencial a 90 grados. Ahora, para encontrar un ángulo entre F y el eje normal o entre F y el eje tangencial, debemos usar el dato extra que nos dan, que lo utilizamos en el anterior ejercicio, en el que tenemos que este de aquí es el ángulo beta, siendo este el eje Y. Ahora, si nos damos cuenta, nuestro eje normal, nuestro eje Y hacen un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo de aquí nos servirá para determinar este ángulo de aquí, el cual podemos observar que es 90 menos alfa. Finalmente, para encontrar el ángulo que nos interesa, que sería el ángulo entre el eje normal y nuestra fuerza F, tendríamos que restar este ángulo beta de este ángulo que acabamos de encontrar. Por lo tanto, tendremos que el ángulo que hace la fuerza con el eje normal es 90 menos alfa menos beta. Conociendo la fuerza y el ángulo que hace nuestra fuerza con el eje normal, tenemos que para nuestra componente de la fuerza en el eje normal, Fn es igual a F por el coseno de 90 menos alfa menos beta. Y nuestra fuerza tangencial Ft es igual a F por el seno de 90 menos alfa menos beta. Para finalizar, se tiene que Fn será igual a F por el coseno de alfa más beta. Y Ft será igual a F por el seno de alfa más beta. Esto debido a que en ambos casos tenemos 90 grados restados a un ángulo. Este ángulo será menos alfa más beta y menos alfa más beta. Por lo que hay que recordar que tanto el seno como el coseno de 90 menos cualquier ángulo será igual al coseno o al seno de ese mismo ángulo.